Yo quisiera trabajar, ve, como trabajan los bogas. Que con fuerza de mente remar contra corriente. Oh, oh, En mi investigación inicialmente yo empecé a preguntarme sobre la palabra negro. Yo vengo de una familia, bueno, mi familia paterna migró del Pacífico, de Barbacoas, Nariño, hacia Bogotá, y mi familia materna sí, digamos, es de Cundinamarca, de como cerca a Bogotá, Soacha y Sesquilé, cuando eran, ahora Soacha hace parte de Bogotá, pero en ese momento pues era rural. Entonces, digamos que a mí me educaron diciendo pues que yo era negra, que me sintiera orgullosa de ser negra. Entonces, digamos que esa siempre fue como digamos, la relación mía con esa palabra, pero también pues, tiene todas esas connotaciones negativas. Entonces, mis primeros proyectos artísticos eran tratando de entender eso de dónde venía. Entonces, en esta investigación yo empecé a comprender que antes de la esclavización, o sea, antes de la esclavitud, no había esa lógica de la raza, o sea, no había gente negra, blanca, amarilla, roja, o sea, toda esa idea de raza. Y digamos que esa lógica de jerarquizar a los seres humanos como por razas y poner como unas razas superiores a las otras, pues respondía a un sistema económico que era digamos, ligado a la explotación, al extractivismo, a la colonización de América y de otros lugares por Europa, ¿no? Entonces, en medio de ese proceso yo hacía, digamos, muchos objetos, cosas que tenían que ver con mi propio cuerpo, porque también la idea era, pues, digamos, para mí partía mucho de mi experiencia en Bogotá, como pues habiendo crecido como una niña afro y también eh, pues la adolescencia y todo eso. Eh, digamos que en ese proceso lo que yo empecé a entender también es que eh, hay, un, hay una herencia, digamos, colonial que sigue operando en nuestra sociedad y que sigue siendo un lastre, digamos, para nosotros. O sea, es una cosa que ocurre en todo el planeta, pero que en Colombia opera, digamos, muy fuertemente. Y esa, digamos, jerarquía racial, pues uno la ve en las condiciones sociales que viven las comunidades indígenas, las comunidades negras, ciertas zonas del país, las áreas campesinas. Digamos que durante mucho tiempo Colombia tuvo esta intención y este ideal, digamos, de acercarse a España, ese pasado, digamos, que nos conectaba pues con el continente europeo. Y eso ocurrió, digamos, en detrimento de muchos aspectos de nuestra cultura y de muchas comunidades y territorios. Y eso sigue operando. Entonces, digamos que en medio de ese proceso de investigación, lo que yo he venido haciendo es como usar el arte para entender y para comunicar también la manera en que operan esas inequidades desde la lógica racial. Afortunadamente, digamos que pues en Colombia eh, y en general el término raza se ha venido reevaluando, o sea, la raza no existe, todos somos pues, digamos, humanos, somos genéticamente lo mismo todos. Entonces, digamos que esa idea de raza se ha ido reevaluando y por eso ahora hablamos más de etnicidad y como de unas identidades étnicas. Entonces, bueno, para, para contarte un poco, digamos, la manera en que opera todavía esa inequidad racial, uno lo puede entender pensando en el racismo estructural,
y la manera en que eso opera en los territorios. Entonces, por ejemplo, yo he venido trabajando mucho en Buenaventura, y en Buenaventura digamos que es un espejo que se ve clarísimo todo, porque tú sabes, Buenaventura es el puerto más importante del país, por ahí entra y sale pues como la gran cantidad de exportaciones e importaciones, se mueven billones de dólares en ese puerto, pero la comunidad de Buenaventura no tiene en el agua, abandono total. sí, no tiene agua, no tiene educación, no hay hospitales, hay un daño ambiental grandísimo que se hace para la expansión portuaria, a la gente no le permiten pescar, pues porque digamos que la bahía se prioriza para los buques y la Armada todo el tiempo está, digamos, detrás de los pescadores artesanales, pues porque no los dejan salir a alta mar, digamos que hay una cantidad de digamos, maneras en que ese desarrollo que se ha pensado para esa región no incluye a esas comunidades y por el contrario, al ser comunidades negras e indígenas, es como si no tuvieran derechos. Entonces, una cosa que ocurrió es que digamos, la manera en que se pensó ese desarrollo hace que, por ejemplo, las comunidades en Buenaventura no les titulen la tierra donde están sus casas. O sea, ellos llevan ahí varias generaciones y en Buenaventura nadie tiene títulos de propiedad porque pues no les quieren dar, digamos, como ese derecho a decir esto es mío. Las comunidades étnicas allá nunca han pensado el territorio en términos de propiedad privada. Eso no es la manera, digamos, en que las comunidades indígenas y comunidades negras piensan el lugar que habitan. O sea, siempre ha sido más comunitario, hay unos linderos, pero digamos que se respetan. Y eso ha sido usado en contra de las mismas comunidades porque entonces llegan otros que se inventan títulos falsos y les usurpan la tierra porque nunca ha habido, digamos, esa manera de pensar dentro de su cultura. Entonces, digamos que ese racismo estructural se ve en la manera en que esas comunidades pareciera que no tienen voz y por el contrario hay otras gentes y otros sectores de la sociedad que se benefician, digamos, de esas inversiones millonarias que se hacen ahí y que cuando uno mira, digamos, el plan de desarrollo de los próximos 50 años para Buenaventura es, o sea, todo, digamos, compartimentado para hacer un aeropuerto de carga, para hacer expansión portuaria, para hacer otras terminales con capitales extranjeros y no menos y las comunidades ahí les estorban más o menos. Siento que estoy o sea, como, bueno, de un lado para otro, pero digamos que básicamente después de esa investigación sobre la palabra negro, que terminó siendo entender un poco cómo operaba o cómo opera el racismo visualmente también, porque pues digamos que es un régimen visual, yo digamos que me pasé un poco hacia otros aspectos de la cultura y de la resistencia y de la resiliencia de las comunidades que de alguna manera muestran como alternativas a esa, digamos, a ese legado colonial que tenemos y que es lo que hace que opere el capitalismo de la manera en que se ha ido pues, consolidando. Entonces, formas, digamos, de relación como la minga, la mano cambiada, todas esas estrategias solidarias de las comunidades, de alguna manera son una alternativa al capitalismo y digamos que esas formas de relacionarnos rompen con esas jerarquías porque pues todos somos una sola comunidad, digamos. O sea, cuando uno piensa en la minga o en cómo las comunidades, digamos, se unían para construir juntos el acueducto porque la ciudad no lo iba a hacer, o cómo la gente ayudaba a construir la casa del vecino y así se iban ayudando entre todos. Ese tipo de cosas, digamos, son maneras de resistir a esa herencia. Bueno, yo me voy a callar para que te puedas hablar. ¿En qué momento? Yo vi unas fotografías, vi una Medellín, creo que el apellido era Rengifo. Medellín hay una
una mujer Sí. afro sentada con una falda blanca. Se me pareció espectacular esos fotografías, principalmente su merced que hace fotografía. Yo empecé haciendo escultura y luego empecé a hacer fotografía. Entonces esa, por ejemplo, se llama Presencia Negra. Es basado en una acuarela que se hizo, curiosamente este año estamos celebrando los 170, celebrando, digamos, entre comillas, conmemorando los 170 años de la abolición de la esclavitud. Y esa acuarela es de ese momento. Entonces, a ella la retrataron en Medellín y la acuarela se llama así, Retrato de una Negra, que era de la Comisión Coreográfica. Entonces, lo que yo hice con esa imagen, que también fue como un momento donde ya decidí como ver otro tipo de representaciones, yo hice un retrato de una chica que es de Medellín, de una mujer de Medellín que se llama Lucy Rengifo, que estudiaba Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes, y que a mí me parecía fascinante que se parecía mucho a la mujer de la acuarela, y además Lucy era de Medellín, o sea, esta señora de la acuarela de hace 170 años perfectamente podría ser su ancestra, o sea, podría ser una tatarabuela, una bisabuela. Eso me parecía muy poderoso, y también como era el año de la abolición de la esclavitud, siempre en los libros de la escuela, o sea, como cuando uno estaba en la primaria y todo eso, le representaban la esclavitud con cadenas y los esclavizados con harapos, y como que uno le mete en esa representación de que la gente negra, digamos, sí estaba como que todos estaban en cadenas, hicieron la abolición y los liberaron, una cosa así. Y no, es mucho más complejo que eso. Entonces esa mujer genera muchas preguntas, aunque uno no tiene mucha información, pues sí le ve el traje, posiblemente los adornos que tiene eran oro, y posiblemente era una mujer libre, posiblemente ella hubiera podido comprar su libertad. Digamos que las posibilidades de lo que pudo ser esa mujer son increíbles, y además de eso, como siempre nos han pintado Medellín como un territorio blanco, o sea, cuando yo fui a Medellín en ese momento, que era mi primera vez, era como, sí, como que el imaginario era el presidente Uribe, o sea, era como el arquero, como la gente, y no, o sea, ha habido presencia negra en todo el país durante muchas generaciones, y ella fue retratada en ese proyecto de la Comisión Coreográfica precisamente porque no era algo extraño, o sea, era un habitante de la ciudad de Medellín, básicamente. Entonces sí, hacía fotografía y otras cosas. Esa fotografía me pareció espectacular, y sí, es cierto lo que su merced dice, nos quedamos con la imagen de las cadenas, y como que hasta ahí llega la historia, ¿no? Como que, ay, sí, los liberaron y acabaron otro poco y ya, pero no se habla mucho de la cultura, de eso tan enriquecedor que tiene la negritud, ¿cierto? De esa cultura tan bonita, de esa tradición oral también, de la música, eso como que nos lo dejan los libros de historia por allá escondidito, y no crecemos con eso, no crecemos con esa idea. A mí me gustó mucho esa fotografía. También vi una donde tenía como una cosa así en la cabeza. Pelucas, sí. Sí. Sí, esas son de esa primera parte, porque claro, se decía que el cabello de la gente negra era como esponjilla, entonces yo empecé a hacer como esas pelucas que por un lado hablaban como de esos comentarios peyorativos, pues que son muy dolorosos, pero a la vez, digamos, también, pues yo crecí con mi papá teniendo un afro así, y espectacular, hermoso. Claro, y era como la época del Black Power, y como, o sea, todo el negro es bello, o sea, como esta reivindicación de los 60s. Entonces, digamos que ese proyecto también hablaba un poco de eso, digamos que tenía como esa visión un poco ambivalente, y esas pelucas tienen también como que se conectan unas entre otras, entonces también era como hablar de lazos de solidaridad, porque a pesar, digamos, de todas esas cosas que vivió la gente negra, por la esclavización, por todo el proceso de colonización, también digamos que sigue siendo gente muy resiliente, ¿no? O sea, como que sigue siendo una cultura súper potente, y digamos como de una calidez humana grandísima. Entonces como que siempre me interesaba como mostrar esas dos cosas.
Y luego de eso ya yo empecé a trabajar sobre la tradición del peinado, que es muy bella porque, digamos, se dice que se usaban los peinados de trenzas como mapas de escape Como mapas. durante la esclavitud. Sí, 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 sí. Se escondían las semillas cuando escapaban de la esclavitud para el cimarronaje, entonces se podían establecer en otro lado porque podían llevar pues semillas y sembrar. O también se habla de que incluso ayer alguien me contaba algo de eso, que en las minas se escondían el oro en el cabello y con eso podían después reunir para comprar la libertad, o pues la propia o de sus familias. Entonces, sí, ayer una señora que también está acá de Buenaventura me contaba que su abuelo era de las minas de Timbiquí y que los hacían rapar. O sea, les quitaban hasta los vellos de las axilas y el vello púbico para revisarlos que no se fueran a robar el oro, imagínate. Entonces, sí, es como que el cabello ha sido también como una manera de guardar y de proteger, como para mí es como de las tradiciones de resistencia más fuertes que todavía, digamos, existen, porque además, digamos, yo, las mismas técnicas que tú ves en Quibdó, en Buenaventura o en San Andrés, las ves con mujeres africanas, con mujeres afroamericanas, o sea, es impresionante cómo se ha guardado como una memoria corporal, porque incluso las peinadoras cuentan que ellas empezaron a peinar muy pequeñas y como, digamos, como si sin que nadie les enseñara, sino algo que simplemente les salía, que es un poco también lo que uno ve con el baile, o sea, como que hay como una cosa natural con la música, con ciertas cosas, que sí, yo lo describo siempre como memoria corporal, ¿no? O sea, es algo que como que si el cuerpo lo supiera ya, como que el cuerpo lo sabe. Entonces, sí. Entonces, digamos que para mí el arte ha sido como una manera también de relación con las comunidades y por un lado, de denuncia, pero por otro lado también una herramienta para sanar muchas cosas. Entonces, una cosa que, digamos, me pasó en Buenaventura fue que en el 2017, cuando hicieron el paro allá, en un barrio que se llama Isla de la Paz, que tiene una vía que conduce al puerto y por donde salen y entran las tractomulas, o sea, había pues un bloqueo ahí, un punto de resistencia, y les arremetió el SMAT, o sea, con todo, los atacaron con tanquetas, con helicópteros, les tiraban gases desde helicópteros, y a mí me llamaron, yo estaba en Buenaventura, me llamaron para que hiciera un taller con los niños, porque todos los adultos durante el paro pues se reunían, discutían, pero los niños habían vivido eso y no tenían pues cómo expresarlo. Entonces hicimos un taller de dibujo y les pedimos a los niños que dibujaran lo que había pasado y eran buenísimos los dibujos, pues porque dibujaban las tanquetas, los helicópteros, los gases, pero también dibujaban a sus familias en la olla comunitaria, tirándole piedra al ESMAD, o sea, luchando. Y el hacer los dibujos y hablar de los dibujos permitió que los niños pudieran procesar y darse cuenta que lo que ellos habían vivido, una experiencia muy traumática, también la habían vivido todos sus amiguitos y pues todos sus vecinitos, y pudieron como hablarlo, o sea, como procesar, digamos, esa experiencia tan traumática. Entonces fue una de las cosas más bonitas, porque además los dibujos ahora hacen parte de un archivo de la comunidad y es como lo que ocurrió desde la visión de los niños. Espectacular, ¿cierto? Una forma de sanar también, ¿cierto? Digamos, también de pasar ese trago ahí amargo, el dibujo, ¿no? Y el arte como tal. Sí. Yo la verdad espero que el haber hablado de eso a los niños les sirva para que el trauma no quede por allá guardado. Me cayó esto con mis rizos. Sí. Imagínese que en el colegio, bueno, me llama mucho la atención que usted dice que trabaja con fotografía. En el colegio nosotros tenemos un concurso de fotografía, se llama Fotografía con Propósito. Ah, qué lindo. Y
los estudiantes no solo toman la fotografía, sino que acompañan la fotografía de un escrito que la interprete. Entonces, en algún momento trabajamos como temática la comuna. Y bueno, la comuna de donde está ubicado el colegio es, como le decía ahorita, fue epicentro allá de violencia, y me llamó mucho la atención de una fotografía. Él le toma la fotografía a una planta, y la planta, y en el escrito dice que la planta pues tiene algo misterioso, que florece solo en la noche, y son las almas de la gente que mataron ahí, que en las noches le suplica a los familiares que no las olviden, que no los olviden. Entonces es una cosa bien, bien interesante. Y de esa manera pues hemos venido como ahí trabajando, y me llama mucho la atención lo que usted me dice de fotografía, por eso. Sí. No, y es que el arte, digamos, esa historia que me cuentas es bellísima porque es que, digamos que nos han un poco como cohibido de hacer el duelo, o sea, de lo que implica, digamos, como procesar una cosa tan dolorosa como son todas esas muertes, o sea, como esa presencia y esas memorias, digamos, de la muerte. Y es muy bonito que lo haya hecho con una planta, o sea, como que tenga esa interpretación, porque efectivamente, pues, también parte de esa lógica como jerárquica, como de pensar que los humanos se pueden clasificar de esa manera, nos ha hecho como distanciarnos de la naturaleza, o sea, como pensar que nosotros somos como aparte y hacer lo que queramos con la naturaleza. Vale, sí, señora. Cuando en realidad estamos pues muy conectados, digamos, o sea, pues somos parte de este planeta, y cada vez, digamos, como que sí, como tanto ruido y tantas cosas que pasan nos hacen como perder esa conexión, como no ser conscientes, digamos, de esa conexión. Muy bonito, pues que la gente, digamos, o sea, como que también es un poco como hay que superar, ¿no? Lo que pasó, la violencia, lo que pasó, y no digamos, más bien, o sea, como, sí, como integrarlo en lo que como somos. unirnos para sanarnos, ¿no? Unirnos para sanarnos, porque se habla de, a veces tiende a ser como en algunos contextos como prohibido el tema, ¿no? Como prohibido el tema, o siempre con lo mismo, pero no, o sea, siempre, y las generaciones crecen, ese resentimiento, no hacemos como el duelo, como esa sanación, y no se trata de olvidar, sino de al contrario, vamos a recordar y vamos a mirar cómo sanamos cómo sanamos eso. Además de fotografía, escultura y fotografía, me dijo, ¿verdad? Sí, pues mira que precisamente hablando de esto del duelo, de los últimos proyectos que he venido haciendo, hay mucho trabajo con la comunidad, entonces allá en Isla de la Paz, en este mismo barrio, asesinaron a un líder comunitario que era don Temístocles Machado, y nosotros habíamos estado como trabajando ahí con él, y alcanzamos, antes de que lo mataran, se hizo una entrevista, y claro, la gente estaba muy entusiasmada porque han ganado el paro, era el 2017, hicimos esa entrevista, y pues es muy bonito escucharlo a él como hablando de eso. Cuando a él lo matan, pues la comunidad queda destrozada, con mucho miedo, bueno, lo que genera el terror, digamos, de ese tipo de acciones. Y fue muy bello como que nosotros volvimos y pusimos, digamos, como que hicimos unos espacios de encuentro para que la gente escuchara esa grabación de don Temístocles, y fue muy bello porque fue como hacer el duelo colectivo, o sea, como que la gente empezaba a escuchar, y el señor era tan claro y como tan comprometido con la defensa de su territorio, que eso hizo que la gente, digamos, decidiera continuar con la lucha, se fuera un poco dando cuenta de que todos estaban pasando como por esa situación traumática, y era muy bonito porque era como llorar juntos, está todos escuchando y todo el mundo llorando y como haciendo el duelo, o sea, creo que es muy importante, digamos, como entender que también estamos juntos en esas situaciones. Entonces me parece por eso muy bonita la historia que me cuentas.
Y se me acaba de ocurrir que puedo usar algunas de sus fotografías porque a nuestros estudiantes también con el profe de filosofía hacemos un trabajo ahí, un plan de acción juntos y una de las cosas que hicimos este año fue llevarles fotografías de varias masacres, fotografías, y era como un poco hablar de la historia, sí, de la historia del país, lo que hemos vivido a lo largo de casi toda la vida de toda la historia de Colombia ha sido marcada por la violencia. Entonces estuvimos llevándoles fotografías, entonces se me ocurre que puedo llevarles fotografías suyas y sí, contarles. pues miren, digamos una que sería muy linda que les llevaras, o sea, nosotros con la comunidad hicimos un mural de Don Temístocles. Entonces, es un mural en el que es un retrato de él, con unos puños como en alto, que es como el símbolo del poder negro, y de los puños salen como unos manglares, es como que son raíces del manglar. Y eso, digamos que fue muy bello porque claro, después de toda esa cosa traumática, para la comunidad en Buenaventura, ese mural se volvió como un símbolo como de la resistencia. Y creo que en ese sentido el arte, yo creo que en muchas comunidades ha hecho eso, como murales, intervenir el espacio, música, o sea, que le ayudan a la gente a procesar esa historia también. Yo quisiera trabajar